Millonario finge dormir y descubre una actitud inesperada que cambia su vida para siempre. Javier, un empresario exitoso de 42 años, acababa de llegar a la casa de su madre. La mansión que había construido a base de trabajo duro lo había aislado. Pero ahora, mientras respiraba el aroma de café y tortillas recién hechas, sentía la necesidad de ocultarse. Decidió hacerse el dormido en un rincón del salón, observando a su familia. La risa de su hermana Rita resonaba en el aire, los gritos felices de sus sobrinos llenaban la habitación, pero para él eran ecos distantes. Se sentía como un fantasma en medio de la calidez, como un intruso en la vida que había dejado atrás. La alegría de su familia contrastaba con la fría soledad de su mansión. La pantalla de su vida, llena de logos y cifras, lo había desconectado de lo que realmente importaba, la cercanía con sus seres queridos. Mientras observaba a sus primos contando chistes, un nudo se formó en su garganta. Recordó las noches en que, de niño, se sentaba a su lado, disfrutando de cada anécdota y cada sonrisa. Ahora, esa conexión se había desvanecido, ocupada por reuniones y negociaciones fracasadas. La conversación cambió y el ambiente festivo se tornó serio. Hablaban sobre la comunidad que había quedado atrás, las luchas que su madre, doña Rosa, había enfrentado para darle una vida mejor. La voz de su madre retumbaba en su mente, recordándole todos esos sacrificios, las largas caminatas, los estudios que nunca debieron ser un lujo. Javier cerró los ojos más fuerte, tratando de ahogar el remordimiento que comenzaba a invadirlo. En su búsqueda de éxito había perdido su esencia y el dolor de esa realización lo golpeó con fuerza. De repente, la frase que le partió el corazón: «A veces me siento invisible para ti». Las palabras de doña Rosa resonaron en la habitación. La culpa lo golpeó como un puño en el estómago. La rabia y la tristeza emergieron en forma de una discusión que nunca había pensado tener. Los rencores ocultos, como sombras en la penumbra, salieron a la luz. Javier intentó defenderse, pero al abrir la boca solo encontró excusas vacías. Su madre, con lágrimas en los ojos, elevó su voz por encima de los demás, y el salón, que antes vibraba de alegría, se transformó en un campo de batalla emocional. Cada palabra era un disparo, cada silencio una herida abierta. Justo cuando todo parecía irremediable, un viejo amigo apareció en la puerta. Su presencia era un soplo de aire fresco, una chispa de esperanza. Este amigo había escogido un camino diferente, uno que nunca incluyó el brillo superficial de la riqueza. Habló sobre la verdadera felicidad, sobre las relaciones reales, sobre ser parte de algo significativo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mirada de Javier se encontró con la de su madre, llena de amor y decepción. Tendría que decidir entre volver a la soledad de su soberbia o rescatar la calidez familiar que había ignorado. Su vida estaba en una encrucijada, enfrentándose a los miedos de una transformación que lo acechaba. La lucha interna era palpable, su mente se debatía entre la ambición vacía y el verdadero éxito. Mientras el bullicio continuaba, la angustia crecía, y Javier supo que lo que estaba en juego era mucho más que su reputación. La pregunta latía en su corazón: ¿sería capaz de reconectar con lo que realmente le daba valor? La tensión aumentaba, y una decisión crucial estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras la risa y las discusiones seguían su curso en el salón, Javier sintió cómo su pulso crecía en un ritmo frenético. Era un conflicto interno, una lucha contra el espejo que le devolvía la imagen de un hombre exitoso, pero solitario.
La intensidad de la percepción lo abrumaba, y, por primera vez en años, se sintió pequeño y vulnerable. Un niño perdido en la vasta mansión de su propia vida. El viejo amigo que había interrumpido el tumulto comenzaba a ser un catalizador. Con su mensaje de simplicidad y conexión, había abierto una puerta que Javier tenía cerrada con llave. Las palabras resonantes sobre relaciones reales le planteaban una nueva narrativa, una que desafiaba el camino trazado de éxito material. ¿Había subestimado realmente el poder del afecto humano? ¿El calor de las interacciones genuinas? La idea crecía y se desarrollaba de manera inquietante en su mente. En su interior, Javier reflexionó sobre su pasado reciente. Las reuniones interminables, las metas alcanzadas, las noches en blanco por el estrés empresarial. Se dio cuenta de que había construido un imperio para sí mismo, pero a costa del arte de vivir. Sus hijos no lo conocían de verdad, y su madre había tenido que inventar un nuevo tipo de cariño a la distancia. Ahora, esos recuerdos comenzaban a cobrar forma, a convertirse en flechas que apuntaban a su corazón. Con cada palabra de su amigo, una pequeña chispa de esperanza iluminaba la oscura encrucijada en la que se encontraba. El dilema era claro: continuar persiguiendo la riqueza que había demostrado ser vacía o abrirse a nuevas oportunidades de conexión que prometen satisfacción emocional. Javier palpitaba entre la indecisión y el impulso de avanzar. La soledad era un compañero pesado, y la idea de ser vulnerable lo aterra y lo atrae al mismo tiempo. Doña Rosa elevó su voz nuevamente, rompiendo el hechizo de sus pensamientos. La vida se mide en momentos, Javier. ¿Cuántos momentos valiosos has dejado pasar? Esa pregunta se ancló en su mente, resonando repetidamente. ¿Cuánto tiempo más podría darse el lujo de ser un personaje ausente en la novela de su propia vida? De un momento a otro, Javier se levantó del rincón donde había estado semioculto. La decisión estaba tomando forma. Con cada paso que daba hacia el centro de la sala, un peso se aligeraba en su pecho. Era un movimiento hacia lo desconocido, pero también hacia la posibilidad de redención. Las miradas de su familia se concentraron en él, dándole la luz que tanto había necesitado para brillar. «Quiero intentar algo diferente», dijo, y su voz tembló por la mezcla de incertidumbre y determinación. «He estado viviendo en piloto automático, persiguiendo un sueño ajeno, mientras perdía de vista lo que realmente importaba». La sala se llenó de un silencio expectante, como si la atmósfera misma estuviera ansiosa por escuchar. Javier profundizó en sus sentimientos, en un proceso catártico que comenzó a despejar la niebla de su vida. Había llegado el momento de poner en práctica sus convicciones, de crear un nuevo sistema de valores donde la familia y las relaciones humanas ocupaban el primer lugar. La transformación comenzaba a latir en su interior, alimentada por el anhelo de volver a conectar con los que amaba. Sin embargo, la puerta que abría una vida renovada también revelaba incertidumbres y retos a superar. La presión de reconectar con su madre y sus hijos generaba dudas, y la sombra de sus viejas costumbres se cernía sobre él. La pregunta volvía a surgir: ¿tendría la fortaleza para romper las cadenas que lo mantenían cautivo en su propia burbuja de éxito? El ambiente se tensó nuevamente, y Javier sabía que aunque había decidido hacer un cambio, el camino hacia la autenticidad no sería sencillo. Una última mirada a su madre había despertado en él un compromiso palpable. Iba a intentar nuevamente ser el hijo, el hermano y el padre que había olvidado. Pero justo cuando Javier sentía que la transformación estaba en marcha, una figura en la esquina de la habitación captó su atención. Una expresión familiar, pero distante. Era alguien que había sido parte de su vida antes de que la ambición tomara el control. Esa presencia le susurraba recuerdos de un tiempo más puro, pero también le dejaba una inquietud. ¿Realmente estaba listo para los sacrificios que implicaba abrirse? El hilo de su historia se tensaba, mientras los ecos del pasado comenzaban a resurgir, desafiando su nueva resolución. ¿Sería capaz de afrontar lo que vendría, o se deslizaría nuevamente hacia atrás? La puerta a su transformación estaba abierta, pero los próximos pasos prometían ser tanto su mayor desafío como su oportunidad más grandiosa.
La figura en la esquina era Laura, su antigua profesora de motores. Durante años se había convertido en un personaje errante en la vida de Javier, y su aparición ahora solo aumentaba la confusión que ya lo cercaba. La última vez que la vio, había pronosticado un futuro brillante, pero con un tono de advertencia que había desoído. Esa mirada serena, tan cargada de sabiduría y honestidad, lo hacía cuestionarse una vez más su dirección. Mientras los murmullos del salón se desvanecían a su alrededor, Javier sintió que su corazón latía en descompás. Se acercó lentamente a Laura, ubicada en un rincón donde la luz apenas la iluminaba. Sin embargo, para él, radiaba una claridad renovadora. «Laura», pronunció, casi como una súplica, «¿estás aquí para que te pida perdón por no haber valorado tus enseñanzas?» Ella sonrió, pero no era una sonrisa de aprobación. «No, Javier, estoy aquí porque tú mismo tienes que aprender a perdonarte. Solo así podrás avanzar». Eran palabras simples, pero resonaban en su interior como un eco profundo. Sin embargo, la lucha por adquirir nuevamente esa cercanía con su familia era intensa. Había tantas cosas que desea recuperar, pero la idea de enfrentarlas lo llenaba de pánico. ¿Cuánto tiempo llevaba sin estar realmente presente? Un instante, una conversación, una expresión física de cariño podía ser un reto abrumador. Aún así, comprendía que no podía dejar que esos sentimientos de inseguridad lo detuvieran. Decidido, Javier se giró nuevamente hacia la sala llena de familiares y amigos. «Todo empieza aquí, ahora mismo», se dijo a sí mismo, y levantó la voz. Su admiración por Laura lo había inspirado, y lo que en un principio era un impulso de vulnerabilidad, se transformó rápidamente en una declaración de intenciones. «A partir de hoy, quiero establecer una nueva conexión con cada uno de ustedes. Estoy dispuesto a escucharlos, a abrir mi corazón». Las miradas de su familia se volvieron incisivas, penetrantes. No eran sino miradas de sorpresa y reticencia. Muchos años de ausencia creaban una muralla entre ellos. Javier lo sabía, pero este era el momento decisivo para derribarla. Sin embargo, en ese mismo instante, sintió la carga de las expectativas sobre su espalda. Su pasado de éxito y el deseo de recobrar lo que había perdido lo aplastaban. Laura se acercó y le murmuró al oído: «Recuerda, Javier, la autenticidad se construye, no se impone». Sus palabras penetraron en su conciencia. Estaba desgastado por tratar de ser el hombre que todos esperaban de él. Era hora de adentrarse en lo que realmente deseaba ser. Mientras afrontaba una nueva precariedad emocional, un nuevo destello de determinación se encendió en su pecho. La frustración y la confusión comenzaban a disiparse. Dentro de él quería articular una nueva narrativa, una que resonara con sus verdaderas pasiones. Ser un hijo y padre presente, estar involucrado en la vida de sus seres queridos, no sería solo una opción, sería su propósito. Sin embargo, aún restaba una pregunta inquietante. ¿Estaría dispuesta su familia a aceptarlo? La inseguridad lo invadió. Sentía que el tiempo había transcurrido y las palabras quedarían atrapadas en la misma burbuja que había creado a su alrededor. Las viejas heridas serían visibles y podría haber consecuencias. Laura se alejó un poco, dejándolo en el centro del salón, entre su familia. Las expresiones de sus seres queridos eran un mosaico de esperanza y escepticismo. Solo se podía optar por un camino, actuar o rendirse. En ese momento decidió lanzar una pregunta que desafiara esa dinámica. ¿Qué sería lo que más desearían que supieran de ustedes? Los silencios se cortaron como cuchillos en el aire, mientras los rostros de su familia tomaban forma. Había que abrirse, despojarse del pasado y edificar nuevos puentes. Javier ya no estaba solo en esa lucha interna, se trataba de una batalla colectiva. Pero mientras la conversación empezaba a fluir, el murmullo en la habitación quedó interrumpido por la llegada de un mensaje en su teléfono. La notificación era de su asistente, un recordatorio sobre una reunión crucial que revelaría una oportunidad de negocio sin precedente. La realidad del mundo exterior golpeó fuerte en su mente.
¿Debería irse o quedarse y explorar la verdadera esencia de su ser? La dosis de incertidumbre se alzó nuevamente. Era el momento de decidir, el éxito vacío o el afecto genuino. En ese cruce de caminos, donde su vida compleja se bifurcaba, Javier no podía más que enfrentarse a la nueva pregunta que emergía con fuerza en su interior. ¿Podría realmente renunciar a lo que una vez consideró su identidad para despojarse y permitir que la vulnerabilidad fuera su nueva fortaleza? La tensión en el aire era palpable, mientras la conversación se desvanecía en un eco de murmullos nerviosos. Javier observó a su familia, cada uno atrapado en sus propias historias y heridas. Había una mezcla de miradas llenas de expectativa y miedo. No solo era el duelo de sus relaciones pasadas lo que lo consumía, sino también la presión de lo que se esperaba de él como profesional. La notificación del teléfono retumbaba en su mente como un recordatorio de que el mundo exterior no había cesado su marcha. Consciente de la fragilidad de ese momento, Javier sintió que el peso de la reunión, una posible oportunidad de cambiar su carrera profesional, palidecía en comparación con la necesidad de construir puentes con su familia. Esa mañana había bastado para que comprendiera que su éxito había sido un eco distante, un susurro que no llenaba el vacío que había creado su ausencia. Estaba a las puertas de una revelación, una oportunidad de hacer algo diferente. Con un profundo suspiro, Javier sacó el teléfono del bolsillo y lo apagó, dejando que el ruido del mundo exterior se apagara, y en ese instante se sintió más ligero. Mirando a su alrededor, planeó sus próximas palabras. Siempre he estado obsesionado con lo que otros piensan, con cumplir expectativas. Pero hoy estoy aquí, no solo para ser quien esperan que sea, sino para ser genuinamente quien soy. Las palabras se deslizaban con sinceridad al salir de su boca, aunque el nerviosismo todavía mermaba su voz. Cada sílaba parecía resonar con la realidad de sus emociones internas. Aquel nudo que le había atado durante años se deshacía. Javier miró a su madre, quien parecía a punto de derramar lágrimas. Es hora de que nos conozcamos de verdad. Quiero saber qué anhelan, qué temen, qué los hace reír. A partir de hoy, esta familia no será solo un recuerdo, será un presente compartido. Las reacciones se produjeron en cadena. Su hermano frunció el ceño, su hermana se cruzó de brazos. Sin embargo, había pequeños destellos de esperanza. La incomodidad de dirigir la conversación hacia espacios emocionales significaba que Javier, por primera vez, estaba intentando hacer lo que había evadido tanto tiempo, unirse realmente a su familia. Con cada palabra, la vulnerabilidad se sentía cada vez más potente. En ese proceso de apertura, Javier comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. El sudor frío que había sentido al principio se transformaba en determinación. Había, después de tanto, un espacio nuevo para la autenticidad. A medida que compartía sus propias inseguridades, un sentimiento de unidad empezó a formarse. Las historias de su familia comenzaron a salir, revelando que no estaban tan distantes. Sin embargo, en medio de la calidez de esas conexiones, una sombra se asomaba en su mente. ¿Sería suficiente esta sinceridad para sanar las viejas heridas? La duda asomó, pero Javier se forzó a dejarla a un lado. Después de que sus familiares comenzaran a compartir, Javier notó que su madre expresaba sentimientos que había mantenido reprimidos desde hacía años. La conversación se tornaba más rica y menos enemistada, mientras dejaba que cada quien abriera su propio espacio emocional. Pero a cada comentario, la inquietud por su futuro profesional lo empujaba de nuevo hacia la incertidumbre. Había un riesgo en abrirse, y si esa conexión no prosperaba, ¿qué pasaría con su vida? Justo cuando la conversación parecía alcanzar un clímax, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era otro recordatorio sobre el potencial inversor que podía cambiar su trayectoria profesional de una manera que pocos podían imaginar. En contraste, este camino emocional que comenzaba a andarse tan solo era un esbozo de lo que podía ser.
La disyuntiva se erguía ante Javier. ¿Debería seguir el camino del éxito que una vez lo definió o arriesgarse a construir algo mucho más satisfactorio, aunque incierto? En ese dilema personal, una nueva pregunta latía en su interior. ¿Podía realmente reconciliar su ambición profesional con un deseo más profundo de conexión y autenticidad? La respuesta no se vislumbraba, y la intensidad del momento mantenía a Javier en la frontera entre dos mundos. Decidido a enfrentar el reto, dejó que la pregunta resonara como un eco en su mente. ¿Podría hallar la verdadera riqueza en las relaciones que estaba empezando a construir, incluso si eso significaba dejar atrás el ideal de éxito que alguna vez había perseguido? La incertidumbre lo envolvía de nuevo, mientras la conversación continuaba fluyendo a su alrededor, pero su propia revelación estaba a punto de hacerse realidad. ¿Qué decisiones tomaría? La respuesta, inevitablemente, surgiría en el próximo giro de su vida. La atmósfera de la reunión se iba transformando lentamente, como si el aire se cargara de un nuevo significado. Javier seguía percibiendo la intensidad de las reacciones, pero no podía ignorar la conciencia que se había apoderado de él. Aquella charla había abierto una brecha en algo que había permanecido sellado durante años. A medida que se cultivaba un entendimiento, las preguntas incómodas comenzaban a emerger. ¿Podía mantener esta fuerza interna mientras lidiaba con las decisiones que inminentemente se presentarían? Su cabeza daba vueltas, lidiando no solo con la angustia de lo que había vivido, sino también con las inquietudes sobre su futuro. ¿Podría significar el camino que elegía ahora una traición al Javier que había alcanzado cierta notoriedad en su carrera? Las presiones se intensificaban a medida que los murmullos de apoyo y satisfacción de su familia lo envolvían. Sin embargo, una voz interna continuaba insistiendo en la importancia de ser más que un buen hijo o un buen profesional. Quería ser, de verdad, quien él mismo considerara un éxito, algo más que un reflejo de expectativas ajenas. Mientras su familia continuaba hablando, Javier se centró en desarrollar algunas ideas. Se preguntó cómo podría integrar las lecciones aprendidas sobre la conexión familiar en su vida profesional. Los rostros de sus seres queridos, un patchwork de emociones, comenzaban a entrelazarse con las visiones de su futuro. La ambición que antes había estado tan bien enfocada en su éxito personal, ahora se mezclaba con una necesidad de autenticidad. Una conversación casual con su hermano se tornó para Javier en un momento revelador. Su hermano, un artista frustrado que jamás había dado el paso de perseguir su pasión, se expresaba con una mezcla de rótula y necesidad. Simultáneamente, Javier sintió un impulso de compartir su descubrimiento. Quizá es hora de dejar de conformarnos, de perseguir lo que realmente queremos, y no solamente lo que nos hace ver exitosos ante los demás. Javier, al pronunciar esas palabras, empezó a visualizar la posibilidad de un camino profesional donde la autenticidad y la creatividad pudieran coexistir. Su mente divagaba entre ideas, asesorías a startups, integrar el arte en su trabajo actual, reinvertir su propio capital no solo en finanzas, sino en proyectos que importaran, que trascendieran su propio crecimiento. La discusión familiar continuaba desarrollándose, y una pregunta dio un giro inesperado en su interior. Conocía a todas las partes de su vida, pero ¿qué pasaría si dejaba de lado la imagen convencional de éxito que había cultivado durante años? ¿Podía permitir que estas relaciones sirvieran como catálisis para ver la vida de otra manera? Todo lo que he hecho, todo lo que he conseguido, ha sido para llenar un vacío. Pero quizá el verdadero éxito es el placer de lo cotidiano, pensó. La idea no era perderse en la rutina, sino encontrar la satisfacción en ser verdadero. Fue entonces que decidió dar el primer paso, buscar inspiración en las historias de su familia para hacer algo innovador. Cuando la conversación finalmente tocó a su fin, la sensación de unidad fue palpable. Javier se sentía fortalecido, pero también temeroso. Había descubierto un nuevo camino hacia su futuro, pero la presión de los estándares que había creado seguía gravitando sobre él. La motivación comenzó a transformarse en ansiedad.
Si emprendía este nuevo viaje y fallaba, significaría dejar atrás todo lo que había construido. Las imágenes del inversionista persistían, no como una promesa, sino como un recordatorio de lo que podría perder, así como de todo lo que aún ansiaba obtener. ¿Sería suficiente seguir este impulso de autenticidad, o habría que tomar decisiones difíciles? Tras unos momentos de reflexión, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío estaría en enfrentar sus propios miedos al tomar la iniciativa. Las conexiones, la vulnerabilidad y la expansión de su propia creatividad se presentaban como caminos hacia adelante. Sin embargo, el eco del mensaje que aún vibraba en su teléfono lo asaltó, una señal de que quizás esas antiguas ambiciones lo llamarían nuevamente. El instante crucial se acercaba, una elección necesaria que podría definir su identidad. ¿Sería capaz de canalizar la autenticidad que había empezado a aprender en su familia para afrontar el mundo del éxito profesional? ¿O sus inseguridades lo llevarían de vuelta a la sombra de la conformidad? Con el corazón latiendo fuertemente, dejó que la tensión se instalara mientras se preparaba para hacer frente a la decisión más crucial de su vida. Javier despertó al día siguiente con una sensación de inquietud. Las decisiones parecían flotar en el aire como nubes densas, entrelazadas entre sí. Se asomó a la ventana, anhelando claridad. El sol brillaba con determinación. A su alrededor, la vida continuaba sin alteraciones, pero en su interior, una tormenta de dudas borboteaba. Decidió que era hora de dar un paso hacia la incertidumbre. Tras un desayuno breve, se sentó frente a su computadora. La pantalla mostró su agenda repleta de reuniones y compromisos, cada uno más rutinario que el anterior. Sin embargo, había un vacío en ese esquema que hasta entonces había considerado indispensable. Abrió un nuevo documento. Un título se dibujó en su mente: Nuevas convicciones. Comenzó a escribir. Sus ideas fluyeron como un torrente, sin temor al juicio. Con cada palabra, la versión de sí mismo que había creído antiquísima se tornó cada vez más irreconocible. La desesperación de encontrar una forma de reconciliar su vida personal y profesional se transformó en una determinación férrea. ¿Acaso no podía crear un ámbito donde ambas esferas convergieran sin fricciones? Su mente se llenó de ejemplos de personas que habían tomado riesgos audaces. Los artistas, las startups innovadoras, incluso aquellos que abandonaban carreras consolidadas para dedicarse a lo que realmente amaban. Se sintió invadido por un anhelo poderoso. No se trataba de buscar lo convencional, sino de trazar su propio camino marcado por la autenticidad. De pronto, la noción de emprender un proyecto rojo de innovación se hizo presente. Inspirado por su hermano, pensó en una plataforma que uniera su mundo financiero con el artístico, algo que apoyara a creativos emergentes en la búsqueda de financiamiento, fusionando arte y negocio. Esa chispa de una idea revolucionaria comenzó a tomar forma en su cabeza. Quizás mi verdadera herencia no sean solo las inversiones, sino el legado de innovación y creación que puedo dejar, murmuró para sí mismo. La combinación de sueños ajenos con su conocimiento financiero lo llenaba de energía, y la ansiedad comenzaba a licuarse entre la emoción y la promesa de algo grande. Con cada minuto que pasaba, Javier se sentía más preparado para desafiar las expectativas sociales que había creado para sí mismo. Aún así, la voz de la duda susurró: ¿qué pensarán los demás? ¿Y si fracasas? Esa pregunta reverberó en sus pensamientos, abrumándolo temporalmente. Pero, en un giro de determinación, decidió alzar la voz de la razón que emergía de la confianza. El éxito no se mide por lo que otros piensan, sino por la satisfacción de seguir tu propio camino. Mientras su compilación de ideas prosperaba en la pantalla, sintió que en su interior había algo nuevo, un nuevo tipo de ambición. La búsqueda de validación externa dejó de ser la brújula de su vida. Era hora de establecer un rumbo propio. Pero no estaba solo. Sabía que su familia lo respaldaría en esta travesía. Consciente del desafío que tenía por delante, se volvió a sentar.
Su mente era un torbellino. Ideas que consideraba atrevidas comenzaban a fluir sin restricciones. La posibilidad de acercar a artistas con inversores, ofreciendo una plataforma de colaboración, llenaba su espíritu de emoción. Pero en el fondo, el temor latente surgió nuevamente. ¿Y si nadie se interesa por tu visión? Esa inquietud se manifestaba físicamente, su atmósfera cargada de ansiedad. Javier se levantó por un momento, necesitaba detoxificar su mente de esa presión. Tomó un respiro profundo y se dirigió a dar un paseo, dejando que el aire fresco lo despojara del peso que lo agobiaba. Caminando por el parque cercano, cada paso le recordaba la fuerza de sus convicciones. El entorno que lo rodeaba resonaba en su mente. Niños riendo, parejas compartiendo, artistas pintando al aire libre. Era como si el mundo le ofreciera validación a sus pensamientos. Después de contemplar la vida que se desarrollaba ante él, se sintió empoderado. La vida era impermanente. Era el momento de actuar. Al regresar, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su cara mientras volvía a su computadora. Lleno de determinación, empezó a bosquejar un plan de negocio. La idea tomaba forma a gran velocidad, casi como si tuviera vida propia. En este momento había algo más que la ambición, había un propósito renovado. Justo cuando terminaba el boceto inicial, su teléfono sonó. Era un mensaje inesperado de un ex colega, proponiendo una reunión. Una chispa de emoción se encendió en su interior, pero la ansiedad también apareció, acompañada de dudas sobre si debía abrirse a nuevas colaboraciones. Era un giro del destino. Javier sabía que esta invitación podría cambiar su futuro, pero también planteaba la posibilidad de enfrentar sus inseguridades. ¿Seré capaz de asumir el reto que se acerca?, se preguntó con un nudo en la garganta al contemplar lo que podía venir. La transición de su vida estaba apenas comenzando y el umbral de una nueva etapa se dibujaba ante él. Con el corazón acelerado, supo que debía responder y aceptar lo que fuera que viniera. La decisión era inminente. Su vida podría estar a punto de transformarse en algo extraordinario. ¿Se atrevería a cruzar esa puerta hacia lo desconocido? Javier respiró hondo, atrapado entre la duda y la posibilidad. La decisión de aceptar la reunión parecía sencilla en teoría, pero en su interior batallaban miedos que empezaban a formarse como sombras proyectadas en su mente. Quizás solo estoy intentando llenar el vacío de mis ambiciones con ilusiones, pensó. Pero también era consciente de que la vida que había llevado hasta ese momento no lo había satisfecho completamente. Con un clic respondió al mensaje, confirmando su asistencia. A medida que su dedo presionaba el botón, un rayo de adrenalina cruzó su sistema. El primer paso ya está dado, se dijo a sí mismo. A la mañana siguiente, Javier se preparó con insistencia. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre decidido, pero en lo profundo sentía una mariposa de nervios al contemplar lo que podría descubrir en esa reunión. Al llegar al lugar, el bullicio de la cafetería lo envolvió. El aroma a café recién hecho actuaba como un bálsamo que lo animaba. Se sentó en la mesa acordada, nervioso pero convencido de que este intercambio podría ser uno de los eslabones que cambiarían su vida. Su ex colega, Luisa, llegó puntualmente, con una energía contagiosa que llenaba el espacio. Javier la había admirado por su capacidad de inventiva y su aguda visión del mercado. Las primeras charlas giraron en torno a anécdotas del pasado, pero pronto la conversación viró hacia el presente. Luisa le compartió su experiencia en la creación de una startup que había revolucionado la forma de conectar a empresarios con creativos. Estoy buscando expandir la red y pensé que tú podrías tener una perspectiva única, Javier, propuso. Esa frase resonó en sus oídos como un eco de todas las inseguridades que había enfrentado. ¿Perspectiva única? ¿Me está hablando a mí?, reflexionó. Un destello de confianza apareció y, sintiéndose de repente valorado, compartió su idea inicial sobre la plataforma que unía la inversión y el arte. A medida que lo hacía, las palabras fluían más fácilmente.
Sus dudas se evaporaron junto con la tensión acumulada. Luisa escuchaba atentamente. Tienes algo valioso en tus manos, un enfoque en el que puedo ver una combinación de creatividad e inteligencia de negocio, afirmó. La validación que buscaba en su interior encontró un aliado inesperado en su voz. Sin embargo, en un rincón de su mente, una voz crítica surgió, advirtiéndole sobre el peligro de confiar en una idea todavía nebulosa. La reunión continuó fluyendo entre ideas, despejando la niebla de sus inseguridades. Cada intervención de Luisa parecía desmantelar las dudas que lo habían limitada. Era una oportunidad brillante para llevar su proyecto al siguiente nivel. Sin embargo, cuando ella sugirió involucrar a inversores desde el principio, Javier sintió un escalofrío. ¿Estoy preparado para comprometerme así? ¿Y si el proyecto no resulta?, cuestionó en su mente. Pero la respuesta se gestó en su interior. ¿Acaso el fracaso es más aterrador que no intentar? Al final del encuentro, Javier sentía que había dado un paso monumental hacia la masculinidad de su visión. Este intercambio no solo había alimentado su concepto, sino que lo había empujado a renunciar a viejas creencias. La aceptación de sus habilidades y la posibilidad de asociarse con alguien como Luisa eran dos pilares que fortalecían su resolución de avanzar. De camino a casa, el eco de sus pensamientos resonaba. La idea de que podía haber más en juego que solo él y su ambición empezaba a fluir como un río. Podía existir un propósito más grande, una co-creación que lo conectara con otros. Al llegar, encendió su computadora y se dispuso a incorporar lo aprendido. Notó que la ansiedad que había sentido antes se había transformado en determinación, barrera superada gracias a una charla casual. Sin embargo, un mensaje en su correo lo sacudió. Una invitación a presentar su proyecto ante un panel de inversores prominentes, programada para la próxima semana. La euforia se mezcló rápidamente con el temor. Esta es la prueba decisiva de tu valentía, pensó. La posibilidad de una transformación se manifestaba. No solo se trataba de su futuro, sino de dar vida a una conexión que podría impactar a muchos. ¿Realmente estoy listo para llevar a cabo este desafío en tan poco tiempo?, se preguntó mientras el reloj avanzaba en la pantalla. El umbral de la posibilidad emergía nuevamente, y con él la certeza de que las decisiones cruciales estaban allí, al alcance. La pregunta permanecía en el aire. ¿Se atrevería a presentar su visión ante personas que definían el futuro de otros? Javier se encontraba en un torbellino de emociones al instante de recibir la invitación. Esto no era solo una oportunidad, era el momento que había esperado durante años. Sentía que este desafío podría ser el catalizador de su metamorfosis personal y profesional. Sin embargo, la inquietud se acomodaba también en su pecho. Con un suspiro profundo, se percató de que adentrarse en la exposición de su proyecto representaba no solo el riesgo de rechazo, sino la exposición de su esencia más vulnerable. Los días que siguieron transcurrieron entre la emoción y el miedo. Javier se empapó de recursos, libros sobre técnicas de presentación, historias inspiradoras de emprendedores que también habían comenzado desde cero. Cada lectura lo impulsaba y lo intimidaba simultáneamente. La voluntad de hacer realidad su idea brillaba con fuerza, pero en los momentos de soledad las dudas regresaban como sombras en la noche. ¿Qué pasa si no soy lo que ellos esperan? ¿Y si no puedo transmitir la pasión que siento por esto? Se inscribió en un curso en línea sobre oratoria, buscando perfeccionar sus habilidades de comunicación. En la semana previa a la presentación, una revelación crucial le dio un giro inesperado a su enfoque. Durante un ejercicio de práctica frente al espejo, observó su propio reflejo con nueva determinación. No se trata solo de convencer a los demás, se dijo. Se trata de compartir algo que podría ser valioso para ellos. Al transformar su perspectiva de un acto de venta a uno de intercambio significativo, Javier sintió que una carga pesada se aligeraba. Las noches se volvieron escasas de sueño, pero él no se desanimó. En lugar de vivirlas como un periodo de desasosiego, comenzó a usar ese tiempo para reflexionar sobre sus motivaciones más profundas. ¿Por qué le importaba tanto este proyecto?
No era la búsqueda de riqueza lo que le guiaba, sino el anhelo de crear un espacio donde su visión artística coexistiera con el mundo empresarial. El arte y los negocios, un matrimonio difícil de lograr, pero que a sus ojos era hermosamente posible. Una vez llegó el día de la presentación, Javier se sintió transformado y lleno de expectativa. Se vistió con ropa que reflejaba su personalidad, en lugar de seguir una norma impuesta por el entorno corporativo. El acto de vestirse para expresarse se sintió liberador, como si cada prenda estuviera diseñada para darle fuerza. Al mirar su reflejo por última vez, notó que no era solo su imagen la que había cambiado, sino también la idea que tenía de sí mismo. Un creador, no solo un presentador. Al llegar al lugar, las luces brillantes del auditorio le hicieron recordar que el escenario era solo otro medio para conectar con personas que podrían compartir su pasión. Cada paso que daba hacia el frente le recordaba que ya no era el mismo hombre lleno de inseguridades. Sin embargo, al encontrarse frente al panel de inversores, una oleada de adrenalina le recorrió el cuerpo. Mientras comenzaba su presentación, sintió que cada palabra tenía peso y significado. Con una voz clara y firme, describió su idea, sus aspiraciones, incluso sus miedos. Cuando expuso los beneficios, no solo enfocó su discurso en números y crecimiento, sino también en el impacto que su plataforma podría tener en la vida de artistas y emprendedores. En ese instante, comprendió que su autenticidad era su mayor fortaleza. La presentación concluyó entre aplausos y murmullos de admiración, pero equivocadamente, Javier asumió que había terminado su viaje. Sin embargo, una pregunta del panel dejó el aire tenso. Javier, ¿cómo responderías al posible fracaso que podrías encontrar como emprendedor? Con el corazón latiendo con fuerza, se vio reflejado en la misma incertidumbre que lo había perseguido. Pero esta vez no vaciló. El fracaso no es el final, es una etapa del proceso. Cada error es una lección, cada rechazo una oportunidad de mejorar. Estoy dispuesto a aprender en cada paso del camino. La respuesta resonó en él, como la confirmación de que la aceptación del riesgo era parte integral de su progreso. Mientras salía del escenario, una nueva sensación lo abrazó, la certeza de que estaba en el camino correcto. Un mensaje inesperado llegaría a su teléfono, pero lo que no sabía era que sería la clave para un giro aún más impactante en su vida. ¿Un nuevo desafío podría estar acechando en las sombras?, pensó, mientras su corazón latía con fuerza. Un nuevo latir. La noche que siguió a la presentación fue inquieta para Javier. Se había despertado en varias ocasiones, sumido en reflexiones sobre lo que significaba realmente su respuesta sobre el fracaso. Había tocado un tema que lo inquietaba en lo más profundo de su ser. Con cada aprendida lección sentía que una nueva capa de él mismo se revelaba, una capa que estaba más relacionada con su esencia que con el éxito financiero. Al amanecer, el mensaje que había recibido la noche anterior lo esperaba ansioso. Era de una antigua colega, Clara, que le proponía una colaboración en un proyecto muy diferente al suyo. He estado siguiendo tu trabajo, Javier. Creo que podríamos crear algo increíble juntos, decía el mensaje. Aunque la idea de asociarse lo llenaba de curiosidad, también despertaba un viejo temor. ¿Podría realmente compartir el control de su visión? Decidió responder afirmativamente a la invitación, deseando salir de su zona de confort una vez más. La reunión con Clara se llevó a cabo en una cafetería acogedora, donde el aroma del café fresco parecía evocar posibilidades. Al verla, sus pensamientos se debatían entre la emoción y el temor de misiones compartidas. Clara era una figura carismática, una emprendedora que había presentado múltiples proyectos con éxito. La conversación fluyó rápidamente, llena de ideas y entusiasmo. Clara comenzó a hablar de su última iniciativa, un espacio de trabajo creativo para artistas que no solo fomentaba la productividad, sino también el bienestar emocional. Cada palabra que profería resonaba con Javier. Era un espacio que promovía la conexión y la comunidad, algo que él había deseado crear desde siempre, pero que sentía inalcanzable.
Sin embargo, ambicionaba más que solo un espacio físico, anhelaba un refugio donde artistas pudieran ser auténticos, donde cada uno pudiera expresar su vulnerabilidad sin miedo a ser juzgado. La posibilidad de unirse a Clara en esta misión lo encendió, pero al mismo tiempo una sensación de duda se instaló en su mente. ¿Sería capaz de contribuir sin perder mi propia visión? El siguiente día, reflexionando sobre sus conversaciones, Javier llegó a la conclusión de que había estado operando dentro de un marco limitante. La idea de colaboración giraba en torno a la compasión y el aprendizaje. Con cada nueva interacción emergía una nueva versión de sí mismo, más audaz y decidida. Comprometido a sumergirse en este nuevo desafío, se propuso cruzar el puente de su confianza en sí mismo. Comenzó a establecer reuniones con otros creativos, organizando encuentros informales donde pudieran compartir ideas. Cada pequeña conversación se convertía en un ladrillo en la construcción de una nueva visión. A medida que reclamaba su papel como líder, se dio cuenta de que su jornada ya no era solitaria. Poco a poco, un cambio de actitud lo empezó a transformar, no solo un autor de su propio cuento, sino un protagonista que podía empoderar a otros a hacer lo mismo. La idea de crear un entorno que celebrara el fracaso como un peldaño hacia el éxito lo emocionaba. Sin embargo, una inquietante pregunta persistía en sus pensamientos. ¿Estaba listo para presentar su nueva visión al mundo? Con el espíritu elevado, pero con un aire de incertidumbre, Javier se sintió compelido a llevar esta propuesta a Clara. Su voz resonó en su mente, preparándose para hacerla realidad. No solo se trataba de una colaboración, se trataba de forjar el futuro que siempre había deseado. Mientras se preparaba para esa conversación crítica, su teléfono volvió a vibrar. Era Clara de nuevo, con un mensaje que solo profundizaba su creciente ansiedad. ¿Te gustaría presentarlo en una reunión más amplia la próxima semana? Estoy segura de que puedes hacerlo. ¿Estoy listo?, se preguntó Javier, mientras una combinación de expectativa y pánico lo invadía. Sabía que para avanzar tenía que enfrentar la pregunta que lo atormentaba: ¿cómo definiría el éxito esta vez? Su viaje apenas comenzaba, y con cada nueva decisión se acercaba más a su verdadero yo. Javier se sentía como si hubiera recorrido una maratón emocional. La presión de la próxima reunión latía en su pecho, cada golpe del corazón resonando como un tambor marcando el compás de su incertidumbre. Sin embargo, el fuego que había despertado en él había comenzado a solidificarse en convicción clara. No solo se trataba de presentar una idea, sino de ser auténtico en su enfoque, de compartir una visión que radicalmente podía cambiar la forma en que se soñaba y se realizaba la creatividad. Consciente de que ahora contaba con una red de apoyo en su familia y entre nuevos colegas como Clara, Javier había comenzado a abrazar su papel como puente entre el mundo de los negocios y el arte. Las inseguridades que antes lo limitaban empezaban a desvanecerse, reemplazadas por destellos de confianza. Mientras se preparaba para la reunión, recordó aquellos momentos compartidos con su familia, donde la calidez y la conexión habían iluminado áreas de su vida que había ignorado. Sintiéndose más seguro, Javier se presentó en el auditorio con una conciencia renovada. La sala estaba llena de potenciales inversores, curiosos por su propuesta, pero también era un espacio donde sentía que se jugaba no solo su vida profesional, sino también su esencia. «Este es tu momento», murmuró para sí mismo, una última fórmula de empoderamiento antes de cruzar el umbral hacia el escenario. Al dirigirse a la audiencia, cada palabra fluía con naturalidad. Explicó su visión de un espacio colaborativo que alimentara tanto la creatividad como el bienestar emocional de los artistas. No se trata solo de negocio, sino de la autenticidad y del acto valiente de crear, pronunció, sintiendo cómo sus pensamientos se transformaban en relatos visuales en las mentes de sus oyentes. Con cada interacción pudo notar pequeños gestos de aprobación, personas sentándose más rectas, asintiendo. La conexión era palpable, y, en ese instante, la vulnerabilidad que había abrazado se convirtió en su mayor fortaleza.
La sesión concluyó con una oleada de aplausos, pero lo que realmente quedó resonando fue una pregunta de un inversor. ¿Cómo planeas abordar el reto del fracaso con este proyecto? Javier, cuya respuesta ya había tomado forma en su interior, encontró su voz. El fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. Cada error puede ser un peldaño hacia el éxito verdadero. Al pronunciar aquellas palabras, entendió la transformación que había experimentado. Ya no era un hombre atado por el miedo al rechazo, sino un individuo que reconocía el valor de cada paso en el camino, incluso aquellos que parecían fallidos. La presentación fue un éxito monumental. No solo logró captar la atención de inversores interesados, sino que también sembró la semilla de una comunidad vibrante que veía en su visión un futuro compartido. Javier entendió que el verdadero éxito no era una conquista individual, sino la creación de un entorno que empoderara a los demás a compartir su propio arte. Los días posteriores a la presentación fueron intensos y reconciliadores. Javier, ahora visto como un líder en su nuevo esfuerzo, continuó trabajando junto con Clara y otros creativos en el desarrollo de su plataforma. Aquella idea, que había sido inicialmente un susurro en su mente, se estaba traduciendo en un proyecto tangible que resonaba con sus valores profundos. Por primera vez, Javier sentía que equilibraba su éxito profesional con una satisfacción personal genuina. Los momentos de conexión con su familia también florecieron, resultando en la creación de un espacio donde todos podían compartir sus sueños y temores. Había reparado los lazos que sentía desgastados y en el proceso descubrió que su crecimiento personal también brindaba a su familia la posibilidad de redescubrir sus propias voces. Aquella noche, mientras reflexionaba sobre su viaje en un ambiente familiar cálido y lleno de risas, Javier sintió la satisfacción de haber encontrado el norte de su vida. Este es el verdadero éxito, pensó, mientras disfrutaba de una velada rodeado de seres queridos, en un hogar lleno de conexiones que valían más que cualquier logro profesional. Finalmente, Javier había conquistado la transformación completa. Había pasado de un empresario aislado a un líder que valoraba la autenticidad sobre la apariencia. Había logrado no solo establecer una empresa dinámica, sino también un legado de conexión y creatividad que promete inspirar a otros. Hoy más que nunca, el viaje de Javier resuena con aquellos que luchan entre la ambición y la autenticidad. En este desenlace, su historia inspira a todos a desafiar sus propios límites. Ahora, más que nunca, entendió que el mayor triunfo no se encuentra en las cifras, sino en los corazones que toca con su visión. Pero escuchen, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que los inspirarán a vivir su verdad. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan la lucha y la victoria de Javier. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.